amigas y amigos que nos conectan cada domingo en su programa Café Literario Verónica Ascensión. Para mí un gratísimo honor tener de nuevo en este programa al escritor Basilio Belliar, un amigo apreciado, un amigo que seguimos desde hace muchos años a través de su trabajo permanente como hormiguita alrededor de la literatura, ese mundo maravilloso de los libros y la docencia. Gracias, Basilio, por aceptar estar de nuevo en este programa donde te apreciamos y valoramos lo que tú haces. Me encanta que haya aceptado estar aquí. No, al contrario, Verónica, muchas gracias por invitarme de nuevo. Ya me siento como en casa aquí. Claro, y conversando de cosas que siempre nos atañen o que nos gustan y que compartimos. Gustos, preferencias por la literatura, por el quehacer literario y por todo lo que sucede, sobre todo en la ciudad capital, que sí, es donde se cuece la literatura en gran medida, ¿no? Sí. Lo cual no es correcto. Lo ideal es que la literatura y el mundo literario y cultural se expanda, ¿verdad? Circule por toda la geografía nacional. En algún momento tendremos ese movimiento, porque se habla mucho, pero como que da trabajo. Sí. Yo a veces quisiera, bueno, si mi café literario lo pudiera llevar un día a La Romana, a Moca, a Santiago, pero no es fácil, porque hay que contar con ciertas estructuras que no las tenemos. Entonces eso nos limita a nosotros ir. Y lo que yo sí pienso que se puede motivar a que escritores y escritoras de provincias tengan espacios importantes. Para mover la cultura. Sí, antes era más difícil, no había canales locales, pero ya hay. Y los espacios se han ido creando y los pueblos que eran como más pueblos se han ido haciendo cada vez más ciudades, porque ya ir a Moca hoy, o a San Francisco de Macorís, a La Vega, no es como antes. Claro. Todo se ha acercado más también, sí, más cerca. Las plazas antes comerciales. Uno ir a Puerto Plata, ir a Samaná era como irse de un pasadía. Y ahora en 2 horas casi, 2 horas y media. Sí, por el sistema vial. Y así, al este, al sur un poco menos, pero al este y al Cibao. Así es. Ha sido muy importante el desarrollo vial, las comunicaciones en la República Dominicana. Y eso ha permitido también que circulen mucho más, que haya más comunicación, más conectividad y más conexión con el resto del país. Pero eso no es, digamos... de República exclusivo de República Dominicana. En muchos países también pasa eso. Casi toda la vida cultural transcurre en la capital, la metrópoli, y no en el interior del país. Porque tiene que ver con el eje económico también. Donde se mueve el dinero, donde se mueve el trabajo, la gente viene de provincia y aquí se queda. Sí. No vuelven a su pueblo. Entonces aquí se mueve gran parte de lo que es. No, y cuando Trujillo era el 80% era campo, el 20% ciudad. Hasta hace unos 20 años era 60-40, pero creo que ya es al revés. Es como un 70 urbano y un 30 rural, algo así, o menos, yo creo. Imagínate, por eso me encantó cuando este acontecimiento literario que acaba de acontecer aquí en el país, que me quedé sorprendida, gratamente sorprendida, aunque ya yo sabía que lo que venía era gente de mucha valía en el mundo de la literatura, pero me sorprendió la organización del evento. Y quise que tú vinieras un poco, Basilio, para dentro de los temas que vamos a tratar, ese sea el tema número 1, porque como tú fuiste parte de los organizadores del evento junto a Minerva, del Risco y todo el equipo. Yulisa Álvarez. Yulisa Álvarez, porque era un equipo. Que nos puedas contar tu apreciación de ese evento para nuestro país. Bueno, yo también he sido de lo sorprendido, igual que tú. Yo no pensé que iba a ser de tanta magnitud el evento, iba a tener tanto impacto, y que la comunidad cultural dominicana se iba a integrar como se integró. Fue increíble, ¿no? Me recordó aquella época de los inicios de la Feria Internacional del Libro, los años finales de los 90, 2000, donde había ese entusiasmo. Sí. Y donde venían tantos escritores de tanta calidad como los que vinieron a Centroamérica Cuenta. Que se hacían esos coloquios. Sí, y funcionó muy bien. Ese equipo integrado por Minerva del Risco, Yulisa Álvarez y Claudia Neira, que era la directora ejecutiva, vino de Nicaragua, pero vino de España, de parte de la fundación de Sergio Ramírez, y como contrapartida la Fundación René del Risco, que preside Minerva del Risco, una gran amiga, muy entusiasta.
se aunó a la pasión desbordante de Yulisa Álvarez, que es una promotora, una gestora cultural extraordinaria, que tiene un grupo que se llama Tertulia Urbana, que en pleno se integró a apoyar. Y Yulisa tiene mucha experiencia organizativa y gerencial, haciendo eventos, ella es arquitecta. Y luego Minerva también amplió el comité, y ahí en esa ampliación pues aparecieron Soledad Álvarez, que es una figura... Claro, Jochi Herrera. Jochi Herrera, José Mármol, que ya tiene una gran experiencia en el Festival de Poesía, como presidiendo la Semana Internacional de la Poesía. Bueno, y yo también, que había trabajado en festivales. Estuvo Plinio. En la Feria del Libro. No, solo nosotros, sí. Luego hubo un comité de apoyo, bueno, y se fue extendiendo. Sí. Pero la idea era, en principio fue esa, hacer reuniones aquí, reuniones por Zoom, buscar recursos, crear un equipo allá y aquí, porque Sergio Ramírez tiene un gran equipo también en Madrid. No, yo me quedé... Un equipo de mucha experiencia. Porque es que esa gente vino también con todo su personal. Sí, vinieron. Fotógrafos, yo vi equipos de trabajo. Fotógrafos, un equipo de protocolo, de comunicación, instalaron una oficina de comunicación. Es que es un gran evento. Sí, es un gran evento que ya tiene un poco pantalones largos, que tiene 10 años. 10 años. Y la figura de Sergio también pesa mucho. Premio Cervantes, una persona muy apreciada por los escritores. Sí, y atendieron al llamado, él convocó, llamó, no es igual cualquier otra persona, ¿no? Cuando Sergio Ramírez llama a un escritor, un amigo, pues vinieron, y así fue, a apoyarlo. Y yo con Dabeli también. Quizá un poco tuvo que ver con la solidaridad que existe en América Latina en relación a ellos dos, que ambos fueron desnacionalizados. Sí, ambos, hay un sentimiento también de amistad alrededor de todo el tema. Patriótico, qué sé yo, de solidaridad internacional hacia ellos dos, que han sido víctimas de la dictadura de Ortega y de Murillo en Nicaragua. Eso quizá funcionó un poco, quizá fue un poco una tras tantas razones. Y por otro lado también, como la avidez que tiene el dominicano, como no hubo Feria del Libro, abril-mayo, pues sí. Este evento... Y además que se le hizo una plataforma publicitaria, sí, una gran... con anterioridad al evento. Sí, y también funcionó muy bien la experiencia que ellos tienen, la estrategia de hacer mesas, diálogos, coloquios, y no conferencias frías así, que la gente se cansa, se duermen, sino eran mesas continuas, de 50 minutos medidos. Una terminaba y empezaba la otra. Sí. De 4 o 3 de la tarde a 9 de la noche. Y en un solo recinto. Eso funcionó muy bien. Sí. En el centro... Sí, porque muchas personas se quedaban. Sí, en el Centro Cultural de la Telecomunicación, en la zona colonial, que teníamos en principio miedo por el tema de acceso y de estacionamiento. Pero se desbordó todas las tardes y todas las noches. Sí. Se desbordó a toda capacidad. Y hubo que poner incluso unas filas extras. Y colocar una pantalla en el Centro Dominico Alemán al frente para los que no pudieran entrar, ¿no? Sí. Por un lado eso funcionó muy bien, esa dinámica. La variedad de mesas, que no solo fueron mesas de literatura, sino de política, migración, democracia, libertad, con figuras internacionales, con expertos en los temas. Claro. Aquellos debates tenían una riqueza increíble. Impresionante. Vamos a hacer una primera pausa, Basilio, y vamos a volver contigo con el tema, porque me llamó la atención esa organización y que siempre había 3 o 4 panelistas. Sí. Que se presentaban y que conversaban, y eso fue muy agradable. Eso sí, que no solamente era uno. En breve. Sí. De nuevo, en nuestro café literario con Basilio Beliar. Filósofo, catedrático universitario, poeta, un personaje que yo creo que vive todo el tiempo alrededor de este mundo. Bueno. No he visto, no sé si va a la playa. Muy poco. Muy poco, yo sabía, no hay ni que preguntar. Un escritor de biblioteca, de libros, de vivir buscando, investigando permanentemente la literatura, la nuestra, la literatura universal, porque como maestro que es, pues quiere estar permanentemente en contacto con sus estudiantes y teniendo herramientas, que ahora hay tantas, los jóvenes preguntan tanto y son tan
investigan tanto porque tienen las redes en sus manos. Ojalá. Tienen tantas cosas, a veces investigan mucho, entonces los maestros como que tienen que estar hoy muy adelante, como decimos. Basilio, habíamos quedado en la conversación anterior. Una de las cosas que me gustó de Centroamérica Cuenta fue la forma de los coloquios, que no era como una conversación entre cuatro amigos, un dominicano o un extranjero que entrevistaba, que ponía un tema y que hacía unas preguntas tan interesantes que el público se quedaba así. Uno se quedaba como queriendo más de cada una de las presentaciones. Cuéntame un poco cómo fue. Sí, a veces eran 2, 3 y hasta 4 en la mesa, ¿no? Y un moderador. Funcionó muy bien porque el coordinador desde España enviaba un guión, cómo se debía hacer, las pautas, y el moderador más o menos se guiaba, ¿no? Pero de manera espontánea. Y funcionó muy bien así, que sin leer nada, ninguna lectura, ninguna conferencia, un diálogo, una conversación, un debate, 5 minutos cada uno, una ronda, otra. Y había un reloj que marcaba el tiempo, o sea, que no se podían pasar de los 50 minutos. De las que pude ver, me encantó Soledad Álvarez, me encantó Carmen Inbel Brugal. Carmen lo hizo muy bien, fue al diálogo aquel del Banco Central, que fue la inauguración. La presencia de Mircea Cartarescu, el rumano, fue extraordinario. Extraordinario. A pesar de que no sabe español, habla inglés, pero en rumano hubo una traducción y fue espectacular. No necesitó hablar español, porque tenía una traductora impresionante. El último día, cuando se hizo la clausura, que fue en la Cinemateca, la traductora se fue antes del rumano, entonces fue una traductora del inglés. Y como el inglés no es su lengua materna, sino creo que la segunda lengua, no fue igual, pero fluyó, ¿no? Ahí hubo algunas dificultades de traducción. Pero luego él leyó, ahí fue en la parte final, en el recital poético, leyó poemas y los poemas se proyectaban en la pantalla en español. Tanto de él como de su esposa, que también es poeta. Cosa con una organización. El recital fue espectacular. Fueron 2 mesas de 8 o 10 poetas que leían 1, 2 o 3 poemas. Y fue, y incluso se prolongó como 1 hora más. Debió concluir a las 9, terminó a las 10. La experiencia de la Cinemateca fue extraordinaria, porque la Cinemateca es más de 2 veces el tamaño del Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Y ahí se llenó. Teníamos temor de que no se llenara, y se llenó porque la figura de Rosa Montero atrajo muchas personas que querían oírla. El coloquio que ella sostuvo, ese fue un coloquio de una sola persona, de ella con José Rafael La Antigua. Fue muy bueno. Ella es una pico de oro, habla muchísimo, con mucha fluidez. Y ella es querida aquí en el país, porque ha venido antes. Ha venido 2 o 3 veces. Y la estaban esperando por sus libros, por sus temas. La vi en Librería Cuesta, conversamos ahí. Firmó libros. La venta de libros fue excelente, según me dijo Hans. Hay que felicitar a Cuesta porque hizo un gran trabajo. Trajo muchos libros. Se trasladó a donde 2 mesas de los libros de los autores invitados. Las presentaciones del libro se hicieron en Cuesta. Y los chicos de Cuesta iban a vender los libros en Santiago, en Centro León, en la Cinemateca y en Indotel. Siempre estaban ahí los libros para que los autores Cuando yo llegaba me daba la impresión de que llegó Melquíades, el personaje de García Márquez, con su carreta, pero llena de libros. Y hubo algunos coloquios que fueron, yo diría, muy sensibles. Por ejemplo, el conversatorio entre Soledad Álvarez y Luis García Montero en Cuesta, alrededor de su libro, 3 meses y medio, sobre la experiencia de la muerte de Almudena, su esposa. Fue muy conmovedor. Luis es un expositor extraordinario, que habla muy bien, que conmueve. ¿Cómo narró esa enfermedad? Bueno, ahí casi todos lloramos, porque fue tan conmovedor cómo él habló, cómo leyó. Le pidieron poemas que leyeran. La vimos como si ella estuviera ahí. Sí. Fue un homenaje, en gran medida fue un homenaje, y firmó muchos libros. Ese fue un gran coloquio. Igual que la presentación del libro de Hotel Chile de Daniel Morsinski, de fotografías sobre su amigo Luis Sepúlveda, Lucho, que murió en la pandemia de COVID, de los primeros escritores de los casos más famosos, que era un íntimo amigo de él, y juntos recorrieron a Patagonia y muchísimos países tomando fotografías. Y Daniel Morsinski es una persona muy querida aquí, porque siempre venía a todas las ferias del libro. Y es el fotógrafo de escritores más famoso del mundo. Porque es el que con esa sencillez. Las fotos más espectaculares, porque las fotos de él no son fotos, son poemas. Son dramas. Sí, también muy dramáticas. Él busca un escenario, pone a los escritores a hacer muchísimas locuras, y él va captando instantes, momentos. Y se proyectaron fotos que recrearon
la historia de Centroamérica cuenta, el primer día, en el acto inaugural del Banco Central, solo las proyecciones, las imágenes, hubo momentos ahí espectaculares de alegría, de tristeza. Sí, en la medida en la que gente, las expresiones. Sí, y en la medida en que iban pasando fotos de personas vivas y muertas, el caso de Lucho, de Almudena y otros, porque son fotos vivas, algunas cargadas de humor, las que fue un hace gran este muchacho, Daniel evento. Morcín. Yo me imagino que van a sacar un libro de este evento de acá, de Sí, esa es la idea, ¿no? esta 10ª versión. Sí, hubo mucha expectativa, incluso fue tan exitoso el evento, el festival, que ellos quieren volver. No se sabe si el próximo año, dentro de 2, pero quieren volver. Porque le fue muy bien a ellos también. Muy bien. Dicen que nunca habían visto ese festival así como aquí, con ese entusiasmo, con tanta participación, con tanta calidad. Y ahí se nota la solidaridad, el entusiasmo del dominicano. Y también se nota que hacía falta del un dominicano. encuentro literario Sí. de nivel, que el país lo estaba esperando. Sí, era un evento muy esperado. Y no habían tenido como ese espacio de libertad que hay aquí, porque en Nicaragua no se pudo hacer por la dictadura, la persecución. Luego se hizo itinerante, fueron a Guatemala, a España, Sí. y a Costa Rica primero. Bueno, y ahora es que España. el festival da el salto, ¿no? Se hace un festival Ya es internacional. Internacional, itinerante. Sí, que como están organizados, eso le ha permitido a ellos poder hacer todos esos viajes con tantos escritores. ¿Cuántos escritores Eran vinieron? 37 en principio, pero creo que fueron más, 40 o 60. Y al final se juntaron todos, porque yo tuve que salir del país. Y hubo varias fotos de grupo. Una se hizo en la Fortaleza Osama, que la hizo Daniel Morsinski, otra en Cuesta, muy bonita, otra en Santiago, otra más en el hotel. Y muchas fotos que tomó Daniel Morsinski. Incluso hubo un dossier en el periódico El País de las fotos más emblemáticas de Daniel. Yo recuerdo a Jochi Herrera con una sábana negra volando, muy bonita. O una de Benito Taibo masticando el t-shirt. A Jochi Herrera se le veía en el rostro la felicidad. Él lo disfrutó a plenitud. Muy contento. El discurso de Sergio Ramírez fue muy conmovedor, excelente en el Banco Central. Se publicó íntegro, inextenso en El País. Fue otro momento memorable. El discurso de la embajadora de la Unión Europea, o de Minerva del Risco, o el de la embajadora de Suiza. Sí, todos muy buenos. Fueron espléndidos. Es decir, que la Yo creo inauguración... que quedó la pista como lista para la Feria del Libro. Sí. Y yo escribí un poco sobre eso en una de las redes, que esta experiencia nos dejó mucho conocimiento de que no necesariamente es el dinero lo que hace falta para un evento, sino el espíritu. Porque yo no creo que fueran tantos y tantos y tantos de miles de millones lo que costó. Centroamérica cuenta y mira lo que sucedió. Sí, y nos va a servir de aprendizaje, de lección, de cómo hacer un evento emotivo, bueno, de calidad, que le llegue a la participación, que le llegue a la gente, con esa dinámica. Yo quiero que a través de este programa y de ti, como representante, le lleguen mis felicitaciones a Minelva y a Yulisa por ese gran evento, en lo que pudimos colaborar, estuvimos ahí, siempre presentes, y creo que el país le debe las gracias. La clase literaria a una institución como esa Fundación René de Risco, que al llevar el nombre de ese gran escritor, un compromiso. Yo le dije a Minerva, la fundación se puso pantalones largos. Eso es un gran reto, porque salió muy bien la fundación con ese evento, auspiciar ese evento, que la República Dominicana sirviera de receptora de ese gran festival. Fue impresionante. Vine Juan Gabriel Vázquez, Luis García Montero, Rosa Montero, Yoconda Belli, que como que le dimos suerte porque una semana después gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en España. Sí, que es una poeta y narradora muy querida en América Latina. Se fue de aquí con la buena aura de la cobertura que le dieron los medios internacionales, la BBC, El País, El Mundo. Todo fue importante para que Santo Domingo se convirtiera, como se decía siempre, en la capital iberoamericana del libro, de la cultura y de la literatura. Sí, fue o del mundo, ¿no? Una jornada impresionante. Mis felicitaciones a todo el equipo, a todos. Muchas gracias. A través de Basilio, y que siempre cuenten con nosotros. Tanto yo hablo como si fuera librería Cuesta, porque yo soy librería Cuesta. Y uno de los primeros programas
que Este sirvió fue- de plataforma fue cuando Así vinieron es. Minerva del Risco y Yulisa Álvarez, que yo lo vi completo, muy Sí, bueno. sí, sí, muy bueno. Muy bueno. Entonces siempre estamos aquí a la orden. Vamos a hacer una pausa, una segunda pausa y volvemos contigo, Basilio, con un tema que también nos apasiona. Nuestro poeta nacional Pedro Mir. Bueno. Vamos a conversar un poquito sobre una conferencia magistral que tú ofreciste en la Universidad Autónoma Sí, de Santo sí. Domingo. Volvemos en breve. De nuevo en nuestro café literario con Basilio Belián, amigo querido de los sueños y las utopías. Basilio, en el mes de abril, creo que a propósito del mes del libro, tú ofreciste una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre nuestro poeta nacional Pedro Mir. No pude estar presente. Me dolió porque quería escucharte hablar del poeta y me gustaría que me cuentes un poquito la experiencia y algo que me gustaría saber, tu experiencia con los estudiantes, cuando tú ofreces esa conferencia, ¿cómo es recibida por los estudiantes? Si hay entusiasmo, preguntas. Sí, sí, se dio bien, pero era básicamente para estudiantes, ¿no? Y algunos profesores. Fue una conferencia que organizó Augusto Bravo, que fue decano de la Facultad de Humanidades, que ahora dirige la biblioteca. Fue justamente el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Que la biblioteca lleva el nombre del poeta. Sí, claro, en homenaje a Pedro Mir. Yo creo que cada año se va a hacer algo, pero también en esta semana próxima habrá también un coloquio sobre los 110 años de nacimiento de Pedro Mir, me parece. Así es. Pero bueno, esa vez, el 23 de abril, dicté esa conferencia, básicamente a estudiantes míos y de otras secciones, y de literatura. Y obviamente en el aula yo creo las condiciones previas, ¿no?, para despertar el interés en la obra y la vida de Pedro Mir, de otros escritores, poetas, algunas lecturas, narradores dominicanos. Sí, siempre discutimos Hay un país en el mundo, es una lectura obligatoria en literatura dominicana y en autores dominicanos, que es otra materia, y en literatura dominicana en ambos casos, que son un nivel 1 y un nivel 2, para estudiantes de letras y para estudiantes de idiomas, mención inglés o francés, también tienen que leer literatura dominicana, y ahí vemos poemas, cuentos, novelas, algunos ensayos, y vemos el contexto histórico también, los movimientos literarios, desde el bedrinismo hasta el siglo XXI, todo el devenir de las letras dominicanas, los movimientos, las tendencias, las escuelas, las promociones, las generaciones. Bueno, y a Pedro Mir lo vemos en el contexto de los independientes del 40, junto a Manuel del Cabral, Héctor Inchautegui Cabral y Tomás Hernández Franco. Los cuatro titanes de la poesía social. Hay un país en el mundo, Yelida y Compadre Mon, y Canto Triste de mi patria bien amada. Sí, curiosamente, poemas. 4 de los grandes movimientos o monumentos de la lírica dominicana se produjeron y se escribieron en esos años, en esa década, y muchos en el exilio, en el caso de Hay un país en el mundo, ¿verdad? En el exilio o en el autoexilio. Sí. Algunos eran exiliados diplomáticos, como el caso de Héctor Inchautegui. Tenía mucho que ver con la época, con el exilio, con la tristeza, con la tiranía. Sí, y por eso se llaman independientes, porque uno estaba en El Salvador, otro en Argentina, otro en Cuba. Y fueron, así se gestaron y se produjeron, pero son los grandes poetas. Escribieron los grandes poemas de largo aliento, los poemas fundacionales de la literatura dominicana, donde se puede captar y percibir la identidad, el color, el paisaje, el hombre dominicano, ¿no?, en esos poemas de carácter social. Pedro Mir es el poeta social por antonomasia, como se dice. Poeta social esperado por el pueblo dominicano. Como dijo Bosch. Entonces Pedro Mir siempre es una lectura obligatoria. Básicamente Hay un país en el mundo, que es un poema que ya no corresponde al contexto de la época, pero es un paradigma de la poesía. La poesía dominicana. Sí, es un poema en el que se combina lo épico, lo lírico, lo social, ¿verdad? Sí. La memoria, la historia. Hasta lo bello, porque yo acabo de hacer un trabajo ahora de Elsa Núñez. La geografía. Ilustrando Hay un país en el mundo, y es una belleza lo que ha salido. Sí.
de ese poema salen tantas inspiraciones. Cuando a Yoconda Belli le dieron el premio ahora de Iberoamericano de Poesía, Reina Sofía, le preguntaron que si conocía, bueno, antes, cuando vino aquí, a Argénida Romero, que si conocía la literatura dominicana, y dijo que solamente conocía a Pedro Mir. A Pedro Mir, sí, lo mencionaron 2 o 3 veces. Sí, porque lo conocieron, porque Pedro Mir se conoció mucho en México, porque Jaime Labastida, que vive aún, es su gran amigo, Siglo XXI. lo dio a conocer. A través de esa editora. Amén de siglo XXI, Amén de Mariposa, y Cuando amaba las tierras comuneras, que es una novela experimental, sin signo de puntuación. Sí. También la primera edición se hizo en México. De modo que Jaime Labastida fue el gran editor, difusor de Pedro Mir en México. Sí. Y gracias a él se conoció tanto en México, en Guatemala, pero sobre todo en México. Editaron mis primeros versos de Pedro Mir. Él vino al país en los años 90 y tuvimos el privilegio de estar juntos. Yo lo conocí en el 99, cuando la Antigua hacía la Feria del Libro, que presentó creo que un libro en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional. Sí. Una figura fundamental en México. Fue hasta hace poco, o yo creo que lo sigue siendo, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Sí. Y es un experto en Humboldt, en muchísimos yo con él conseguí muchas informaciones cuando fuimos a celebrar el centenario del nacimiento de Pedro Mir, porque en México, como tú dices, hay mucho material sobre Pedro Mir. Está un disco bellísimo que hicieron de pasta. También, claro. Creo que eso se hizo en Cuba, ¿verdad? En las Américas. Y uno en México con en la voz de Pedro Mir. Sí. Muy lindo. Eso fue famoso, esa producción de los long play, cuando existían. Long play, claro. Cortázar, Pedro Mir. Pues me encanta eso que tú, dentro de claro, está dentro de tus asignaturas en la universidad, recrear el poeta, y como no estuve presente quería que tú nos contaras un poquito, y los estudiantes lo leen. Sí, y hace poco el Banco de Reserva presentó 4 tomos. Claro. Que creo que se van a hacer 8 o 10. Van a ser 10 tomos. Yo he estado colaborando con la obra completa que coordina Juan Daniel Balcácer, con el Archivo de la Nación. Aparecieron muchísimas cosas. Sí. Algunas inéditas. Sí, claro. Y bueno, ahora creo que a Luis García Montero, un amigo, le regaló el bolso de esos 4 tomos. Así que la obra de Mir circula, le interesa a los extranjeros. Y cuando esté lista esos 10 tomos, va a ser un lujo, porque la verdad que es una edición muy bonita, muy bien una edición hecha. de colección. Sí. Y así debe estar en las bibliotecas. Y así deben tener a los grandes escritores. Me alegro mucho porque como representante de la obra del poeta hemos logrado cosas y seguimos cada día. Sí, qué curioso, porque Pedro Mir es el poeta nacional y de todos los tomos solamente habrá uno de poesía, lo que significa que su obra ensayística, histórica... Muy conocida también. No, y fue muy voluminosa, ¿no? Pero para que tú veas cómo se conoce Pedro Mir, por ahí un país en el mundo, por la poesía básicamente. Sí, claro. Pero son 3 tomos de historia. Sí, que lo sacó, y ahora vienen de ensayos más. Y un tomo de narrativa. Sí. Y la periodística. Sí, las crónicas. Las crónicas, que dan 2 tomos. Sí, y creo que viene un tomo de entrevistas también, porque hay varias entrevistas. Así que Pedro Mir es una figura poliédrica, no solamente es el poeta, sino también el intelectual, el narrador. Lo recordamos a él también con esa... Sí, el prosista y el gran orador que fue. El gran orador, el dueño de la palabra. Sí, el gran conversador. Donde llegaba Pedro Mir había que uno quedarse... Las entrevistas de Mir eran famosas, y las charlas. Y la ironía fina. Sí, este hombre que tenía tanta facilidad de expresión. Era un maestro. Para mí es un gran placer poder seguir trabajando su obra, recordándolo, porque fue un amigo. Bueno, y la familia y todo, estamos muy agradecidos por ti, porque tú has sido como la guardiana de su memoria y la promotora, la responsable de que su memoria se mantenga viva y de transferir esa pasión y esa admiración hacia la obra. Siempre tengo algo nuevo de Pedro Mir, algo nuevo. De Pedro Mir. Y cada vez que toco una puerta en una oficina pidiendo para Pedro Mir. Para Pedro Mir. Pero eso es muy importante. Bueno, la UAS le ha hecho justicia con la biblioteca. Y Librería Cuesta, con el Foro Pedro Mir. Pero se necesita eso, ¿no? Y avenidas que tengan... Eso es lo que nosotros... Y nombre de poetas, de Franklin Mieso no hay nada, y así, de otros. Exacto. De Freddy Nosotros, eso es lo que le hace falta al país, que se resarte. Y a veces uno pasa por una calle, una avenida, con ¿quién era este? No lo conocemos, no sabe quién era. Sin embargo, tantas grandes figuras que ha tenido el país. Por eso en tenemos las letras, tantas en las cosas artes. pendientes todavía por hacer. Sí. Basilio, gracias. El tiempo siempre es corto. Gracias a ti por la invitación. Yo quisiera que tú vengas una vez al mes aquí.
Yo sé que tu tiempo tampoco Sí. es tan fácil. Por ahora Pero podría. tú sabes que aquí estamos a la orden siempre que tengas alguna noticia que dar. Y si son noticias que tienen que ver con la Universidad Autónoma, esa es una casa de estudio, de altos estudios, que yo Claro. aprecio muchísimo. Y fue la casa de Pedro Miguel. Exactamente. Cualquier noticia que tú tengas, solo me llama que yo lo agendo. Ah, perfecto. Sí. Porque aquí esto es un programa para eso, para gratas noticias, para hablar de literatura, hablar de buena música. Nadamos un poco contra la corriente, para pero hay que vengan, hacerlo. Y para que vengan otros colegas, otros amigos. Así mismo, vamos a seguir y tú cualquier sugerencia nos llama, cualquier persona, escritor que tú consideres que tiene algo bueno que decir, Claro. me das una llamada y Por aquí supuesto. lo invitamos. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Los esperamos este domingo por Hey Televisión, Canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Muchas gracias.